Hola a todos, hoy es un día muy afortunado porque quiero anunciarles que ya está ya la voz de Yao Stewart, la que lucha por sus sueños. Así que ya lo pueden adquirir. Esta obra es muy bonita porque nos lleva a un paisaje muy especial de el pueblo mexica. Y más que eso, a personas que habitando el pueblo mexica dejaron de habitarlo por una temporada. ¿Por qué? Por causas de la invasión española. Decidieron que era mucho mejor quedarse en otro lugar mientras veían qué hacer. ¿Y qué deciden? Bueno, deciden que la vida no termina y que hay posibilidades de hacer grandes cambios y utilizan la magia de los símbolos para poder orientar a su pueblo cuando llegue el momento de regresar hasta ellos. Y esto es lo que va a suceder en esta obra, la voz de Yao Stewart, la que lucha por sus sueños. Eso significa Yao Stewart en náhuatl. ¿Por qué hay un halcón en la portada? Porque lo van a descubrir en el libro, es su animal de poder de Yao, así con cariño Yao. Y hay algo importante. Recuerden que estamos viviendo la temporada de Acuario y bueno, es interesante poder hablar de un elemento tan trascendente como lo es la caracterización de ciertos arquetipos en la realización de un personaje. Y en este caso, Yao Sewell definitivamente es una mujer de aire, y su símbolo no puede ser otro más que Acuario. A todos los que lean la obra entenderán las razones por las cuales su animal de poder es un halcón. Lo describo al final de la obra, así que, bueno, se los dejo ahí de tarea. Aunque claro, mucha gente dirá, bueno, yo pongo Wikipedia o pongo Google o algún otro buscador y le pregunto qué significado tiene el halcón como animal de poder. Y lo puedo descubrir si miro el libro. Bueno, queda en su decisión. En este cuaderno descubrirán que no basta develar al personaje, como ya lo hemos comentado en libros anteriores, tampoco al escritor, porque al final de cuentas, sin importar el personaje, el autor o al que tengas enfrente, todo nos lleva al colectivo. Y de eso se trata la vida de Yao. Yao se da cuenta que lo que ella vive en su microuniverso lo están viviendo en el macrouniverso otras personas. Lo que ella siente, lo que ella analiza, de alguna forma, muchas otras personas no lo tienen claro o lo tienen visto bajo una pátina cultural muy específica y ella se da la tarea de modificar todo esto, de crear un ambiente propicio en el cual las ideas que nos han sido heredadas tengan un cambio sustancial que nos ayuden a ver el mundo desde otra perspectiva. La historia no impide que vivamos el presente y que alentemos cambios visualizando desde otra perspectiva aquello que ya nos contaron. Así que si te es posible filtrar lo que ya sabes y encontrar una versión distinta que sea parte de algo que merece preservarse, y si puede ser útil para ti mismo y para los demás o no. ¿Cuántas veces repetimos historias, repetimos símbolos, repetimos acciones sin que éstas nos ayuden, sin que nos colaboren a crear una elevación del espíritu de los seres humanos o una evolución de los seres humanos? Bueno, pues ahí está, estoy contenta, ya se publicó en La Pasta Blanda en inglés, ya está en ebook en español y pronto pues espero que también esté ebook en inglés y Pasta Blanda en español. Y algo muy importante que les quiero anunciar es que el siguiente libro es un libro de cuentos que tuvo por diseñador nada menos que al inglés Stephen King. Wow, es realmente maravilloso poder adentrarse en la obra de Stephen King. Él es un diseñador que trabaja para la revista Room, pero aparte es un fotógrafo que
Y me imagino yo que muchas de sus fotografías como aficionado las ha ido atesorando en un lugar especial. De eso hablo al principio de la obra, de la forma como pude adentrarme en su trabajo y sentir esa emoción tan fascinante de encontrarme puesta a través de los ojos de Stephen King y poder sorprenderme de su manera tan especial de ver la naturaleza. Y él colaboró con mi libro, así que pues es una primicia que les estoy dando porque el libro está pronto a publicarse, eso espero. Y de esa manera les quiero decir que estoy fascinada por contar con su amistad y al mismo tiempo por haberse convertido en un colaborador activo en una de mis obras. ¿Sí? Bien, pues mi saludo, recuerden, esto es Letras Creativas, mi nombre es Ariadne Gallardo Figueroa. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.